los agradecimientos o agradecimientos a Dios por esta nueva oportunidad que nos ofrenda en este día de reunirnos por este sistema y de vernos y oírnos y conocer y aprender lo que Dios licencie que todos aprendamos en este día. Vamos a hablar relacionado a una pregunta que nos hicieron el día sábado, que tiene que ver con las leyes superiores y las leyes inferiores, o sea, en sí, que una ley superior lava una ley inferior. Estuvimos hablando de que en algunas de las preguntas que hicieron, que los animales, los seres humanos, vegetales, minerales o cualquiera de las tantas especies que se relacionan con nos, de acuerdo a cómo los tratemos a ellos, nos pueden tratar a nos, de acuerdo a conforme las criaturas que por uno u otro motivo están sufriendo o padeciendo algunos trastornos. Y vamos a citar algún ejemplo. Si existen el reino mineral, que es el más denso, el más compacto, existe el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, siendo el más evolucionado el reino humano, pero siendo ese reino más evolucionado el más violadores de las leyes que Dios ha creado y que Dios desde el inicio de la vida de los mundos plantó en cada esfera y en cada sistema solar y en cada galaxia y universo, de acuerdo a conforme merezcan los seres que están sobre esa esfera o sobre ese mundo. Pues entonces el reino mineral, nos hemos pasado por cada uno de esos reinos en la etapa evolutiva. Fuimos minerales, o sea que dentro de nuestros centros y múltiplos pensantes, dentro de nuestros registros genéticos, está la información de el reino mineral, porque fuimos mineral. Y dentro de nos también están los registros vegetales, porque fuimos vegetales. ¿Qué clase de plantas o qué clase de árboles o qué clase de gramilla, de tuberosos o demás desiertos del reino vegetal? Y también está la información del reino animal, pues también venimos del reino mineral. Y luego llegamos a ser seres humanos, el ser más evolucionado. Pero al llegar ahí al reino humano, empezamos a retroceder porque violamos las leyes. Cuando llegamos a ese nivel, deberíamos de seguir creciendo después de humano a ángeles, arcángeles, querubines, potestades y demás grados espirituales que hay en los distintos niveles de la creación. Pero a nos, el orgullo y las demás cosas materiales nos empiezan a alejar y a hacer violar las leyes y a cometer los errores que se viven cometiendo. Citemos el caso en la etapa evolutiva, que a un animal le manden en la evolución de ese animal, no importa de las distintas especies de los animales, hacer 6, 10, 15 o tantos retornos de un animal, y ese animal lo mandaron a la casa de una persona, de un campesino, de un obrero del campo,
Pero él es inconsciente, citemos el caso que lo mandaron esa chispa, que le toca nacer varios retornos en Activien, citemos que sea un perro, y después de perro irá pasando por otros cuerpos más evolutivos así hasta que llegue a ser un ser humano en la etapa evolutiva. Y el dueño de ese perro que hemos citado lo trataba mal, le pegaba mucho, no le daba comida y le daba rejo, como se conoce popularmente. Ese perro que estaba pasando por el reino animal, debido al tanto castigo, logró una indemnización, se puede decir. O sea, el tiempo que él estaba viviendo de animal, se ganó un retorno de ser humano para que le cobrara aquel dueño que lo maltrató, que le pegó y que le negó la comida y le hizo de todas las cosas. Le dan un retorno de ser humano. Y más tarde, si él castigó el perro, ese señor o esa señora se murió. Y el perro también se murió, quizás primero o último que el que lo maltrataba. Y por ende le dieron la dicha, la oportunidad de no tener todavía el cumpliciento de llegar al reino humano. Le dieron un retorno de ser humano para que le cobrara aquel que lo torturó. Y entonces el que lo torturó va a nacer en un perro. Y el perro nació en una finca llamado Juan, Pedro, Julio, Tomasa, María, Carmen, como se llame. Y esa señora le da garrote a ese perro y no le da comida. Ese perro está cobrando lo que le hicieron. Pero si ese perro llegó a cobrar lo que le habían hecho, entonces se encontró con un Salvador. Y el perro empezó a entender el mensaje de aquel guía, de aquel Salvador, de aquel profeta. Ese perro, que es un ser humano llamado Juan, por ejemplo, entró por la puerta de oro, porque por ende a él le tocaría otra vez, después de cumplir el proceso de cobrarle al que lo castigó, volvería a ser un perro. Pero como él empezó a hacer cosas buenas y a practicar lo que le decía aquel Salvador, entró por la puerta de oro, porque no siendo el tiempo de ser humano, entró a ser un ser humano y siguió adelante creciendo. Se disminuyó el karma, el castigo de volver a ser un perro en los retornos que viniera. Y de ahí en adelante sigue esa chispa creciendo, creciendo y creciendo, y puede tomar cuerpos más elevados, más evolucionados, y puede encarnar seres, puede tomar en esa viteria o esa chispa ser un ángel, y así seguirá evolucionando, porque una ley superior lava una ley inferior. La cantidad de sufrimientos, de situaciones amargas, de engaños, de traiciones, de karmas, se pueden solacelar cuando nos tenemos el conocimiento y vivimos lo que fue escrito en el libro, en los libros de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. En los evangelios, con la vara que mides serás medido.
cambiando todas las leyes. Cierto día hablaba con alguien que estaba vigoroso hace unos heliocrones o años atrás, y era un ser común y corriente, y le gustaban andar con varias damas y conquistar mujeres, y era un Don Juan. Esa chispa que estaba en ese cuerpo, que complacía tanto la lujuria, la fornicación, la morbosidad, el adulterio. Por tanto karma que recogía, le apareció una enfermedad en su cuerpo, y esa enfermedad lo hizo cambiar y reflexionar, porque esa enfermedad era lo que él se había ganado, pero empezó a modificar y a superar y a tratar sobre lo que él mismo había sembrado, y eso lo hizo superar los castigos en los cuales él mismo iba a vivir. Entonces, por eso las leyes superiores lavan a una inferior. ¿Cuál es? Se dice que hay personas que le deben mucho dinero, pero él debe mucho dinero, licencia, y se encuentra de pronto a una persona que él le hace un favor, y esa persona tan agradecida por el favor que le hizo aquel peón o aquel obrero o cualquier criatura, entonces lo lleva a laborar, y la deuda que él estaba debiendo a cualquiera persona o a una empresa, el personaje que él le hizo el favor empieza a cancelarle la deuda. Quiere decir que el dinero que él tenía que pagar, y quizás el sueldo no le alcanzaba, pero él hizo algo bueno, entonces la ley divina le puso en su camino a ese señor para que él hiciera ese acto bueno, y él se encargara de pagarle la deuda, que mientras tuviera cuerpo físico, laborando con lo que él laboraba, le sería difícil. Eso es una ley superior. Así también puede pasar con la mujer que iba a quedar embarazada o con varios hijos, porque así lo hizo en retornos anteriores, o el hombre que la mujer le iba a salir bastante mala, como dicen vulgarmente, porque dicen que la mujer es mala, pero es que muchas veces ella viene a cobrar lo que le hicieron. O en caso del hijo que le tocaron unos padres que lo procesan bastante, o en caso de los padres que le tocan hijos que son bastante duros con los padres, quizás en este retorno, en retornos anteriores, ellos o ellas también fueron duros con sus padres y con sus madres, que hay algunos que le prestan mucho dinero y nunca se lo devuelven. Es porque eso anteriormente también él prestaba y nunca pagaba. Así es que las leyes superiores o las leyes justas pueden superar a una ley más chica, y esas leyes más chicas, todos los seres humanos estamos en el camino o camino de superarla. Se han conocido casos que hay personas que van a durar 3, 5 o 15 o 20 años padeciendo de una dolencia. Les tocaba durante esos 20 años, 25 años,
vivir con un trastorno y ningún médico lo podía curar, ni los mejores especialistas. Y esto todos los que nos encontramos en esta sala lo sabemos. Pero ese personaje que le tocaba vivir todo ese tiempo sufriendo, se miró en los ojos de un Salvador, se miró en los ojos de alguien que conocía de estas leyes, y empezó él a modificar el mal comportamiento que él tenía o que ella tenía. Y aquel castigo que iba a durar 25 años, posiblemente le pueden durar 25 meses o 25 semanas o 25 días o 25 horas. O sea, que se está superando aquel castigo tan grande. Muchos de nos que por estos días, a veces la mayoría de los seres humanos, sin distinción de sexos, se están viviendo muchas situaciones difíciles, algunos monetarias, otros sentimentales, otros sociales, otros de libertad, otros emocionales y en fin, cantidades de trastornos. Porque aquel está sufriendo de pronto de un dolor en una pierna, pero habrá otro en otro lugar que está sufriendo de una herida en la oreja, y habrá otro en otro lugar que se cortó con un alambre en la nariz, y habrá otro en otro lugar que posiblemente tiene una fiebre quiebrahueso, como se conoce en algunos países. Algunos los habrá abandonado la mujer, o otros los habrá abandonado el esposo o los hijos. Los padres desencarnaron, o posiblemente la novia lo abandonó, porque estamos viviendo los días difíciles en que la ley está sobre de cada uno de nosotros. Pero esta enseñanza vino como el arca de la alianza, andar en este mar de amarguras, para que tengamos el conocimiento de que si nos montamos en esta arca, en esta tabla de salvacel, muchas de esas angustias, de esas penas que nos irían a pasar en el pasado, poderlas superar, porque solo Inti, tomando este barco, esta lancha, este crucero, podemos llegar a un lugar fijo en este océano de la amargura en que vivimos. Por eso es que estamos haciendo, y que el maestro Samael por estos días hace todos los esfuerzos de luchar día y noche con doctrinas, con labores, con enseñanzas, con runas, con naves cósmicas y demás formas de salvar a la humanidad. A ver qué tanto nos podemos percibir los esfuerzos de estos salvadores que están aquí sobre la esfera en estos días peligrosos, para endulzar ese mar de amargura en que se encuentra la humanidad. Cada uno de nosotros vive su propia situación, y no pensemos que solamente somos nos. Cada uno vive una situación difícil, distinta, pero la está viviendo. Cada uno siente que cada día las cosas se van poniendo más difíciles, que cada día envejecemos más, que cada día las enfermedades son más, que cada día la situación monetaria, económica es más, que cada día el peligro social, la falta de seguridad, la confianza en los demás, no se sabe en quién confiar. Ahí se cumple aquella frase que dice que no se sabe el padre
quién es el Hijo, ni el Hijo sabe quién es el Padre. Un dicho popular que se conoce aquí en Colombia, que dos ciegos, un tuerto y un ciego, el ciego se va dejando guiar del tuerto o del que tiene un solo ojo, y de pronto una varita le puya el ojo que tenía la persona y quedaron los dos ciegos. ¿A dónde van a ir? Pues al abismo, o que los atropelle un carro, o que le pase cualquier accidente, porque todos dos están en tinieblas. Así le pasa a la humanidad. Esta enseñanza es esa luz la cual nos hace modificar, superar las leyes, superar los karmas, porque son las formas de modificar los destinos, de modificar las cosas malas que nos iban a pasar y aprovechar esos senderos limpios por donde debemos caminar, porque al ser humano no lo hicieron para que sufriera, no lo hicieron malo como es, no lo hicieron con cachos como los tiene, no le pusieron cola como él mismo se la ha desarrollado, no le pusieron pelos como los tiene, ni le pusieron los colmillos como los elefantes. Lo hicieron a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es justo y verdadero, amoroso, también a todos nos hicieron amorosos y buenos, justos y verdaderos. Pero en el pasar de los días, de los milenios, al pasar de los millones de siglos, todo se fue modificando y vino la deformación. Y al deformarnos, fueron creando, ubicando lugares donde meter a aquellos violadores de las leyes, y nos metieron en un lugar llamado la esfera Eagmus, donde estamos encerrados. Pero si nos empezamos a ser obedientes, cumplidores, podemos salir de esta cárcel, de esta esfera, y quizás quedar dentro de la rueda del sistema solar. Así que podemos, al estar sometido a la rueda del sistema solar, podemos visitar a las demás esferas que están en este sistema solar. Y si seguimos superándonos, saldremos de este sistema solar y entraremos al sistema solar de Alcione. Ya tendremos relaciones a los 7 soles, y que uno de esos 7 soles, este sistema solar en el que estamos siendo alumbrado. Y podemos entonces viajar en 7 sistemas solares, y que esos sistemas solares, cada uno de ellos tienen esferas. O sea, que de acuerdo al esfuerzo podemos cada día irnos esparciendo por la misma creacel. Y si nos comportamos bien ahí, ya entraríamos a estar en la vibracel de una galaxia, que ya no estaríamos sometidos a un sistema solar, sino a una galaxia, y así sucesivamente iríamos creciendo, pero no con milagros, ni con pensares, ni con imaginaciones, ni con grabaciones, con hechos vivos, con hechos verdaderos, con hechos que podamos nos comprobarlo, que estamos superando las leyes inferiores que antes nos tenían sometido a determinados lugares. Si entendimos el ejemplo del perro, hemos entendido las distintas formas de salir de los reinos a los que vivimos. Cuando un salvador se acerca a una piedra, ese dragón que tenía tantos
heliocrones o años de estar en esa piedra, por haber estado ese Salvador, el ciclo de existencias o de años que tenía que continuar en esa piedra, al entrar la vibracel de aquel Salvador, lo salvó. Y posible Inti, pasado unos meses, llega una máquina o llega alguien y revienta esa piedra, convirtiéndola en polvo, y así se liberó el ser que había en esa piedra. Y si de pronto aquel Salvador se encarga de ser un plantador, o por épocas, todas las plantas, todas las verduras, las gramillas y demás aliciertos que siembre serán bendebidos, y todas esas chispas serán liberadas del reino en que nos encontraban y pasarán a una etapa superior. Y si de pronto aquel Salvador se relaciona con bastantes adivienes o animales, tienen la dicha aquellos adivienes o animales que por estar en el campo de acelo de acción de aquel Salvador, por mucho retorno iban a durar de animales, pero al estar en el radio de acción de aquel Salvador, autovítica Inti, su vida de animal se acorta y pasan a escala superior, porque al estar en la presencia de un Salvador, hace de que los karmas que tenía que estar en determinado lugar empiece a disminuir, porque el reino o la ley es superior. Un Salvador es archimillonario en el cosmos, aunque físicamente aparente Inti posiblemente no tenga mucha ropa y quizás un hogar donde vivir, pero en el cosmos es rico, tan rico que ahí comprobamos lo que dijo el gran Kabir Jesús el Cristo, que mi reino no es de este mundo, que todas las torturas y todo lo que él vivió lo resistió por ser tan rico en el cosmos. O sea, ¿qué ser humano puede resistir el castigo, la tortura, el desprecio, el maltrato que le hicieron a este gran jerarca del cosmos? Ningún ser humano está en condiciones, porque los seres humanos espiritualmente somos muy pobres, mas este cosmo creador es demasiado rico, y por ser tan rico tiene todas las virtudes desarrolladas y puede resistir lo que ningún ser humano puede resistir. Así es que esas son las formas de que las leyes superiores laven a las leyes inferiores. Lo que iba a ser, deje de hacer, y de que los adivienes, las plantas, los seres que tengan relación con nos, podamos ayudarlos a crecer. No solo Inti se meneste ser un gran orador para salvar, porque muchas veces los oradores aprenden muchas cosas, las almacenan en su memoria, y por tener buena memoria o por tener buena retentiva exponen temas importantes, pero que nunca lo practican. Y nadie con teorías se puede liberar, se libera con la práctica. Y cualquiera de nos que no tenga el alcance de ser un gran orador puede con facilidad ayudar a crecer una planta, a sembrar una planta con amor y darle doctrina, comprar adivienes si está a su alcance y ayudarlos a crecer. Tener plantíos es la mejor riqueza,
porque sabe que lo que va a comer es limpio. Todas esas plantas, esas tuberosas, esas gramillas, esas frutas, árboles y demás vegetales, al ser tocada por aquel ser justo que tiene principios verdaderos de la liberación, se puede salvar, o sea, puede crecer, porque son leyes superiores, son grandes comerciantes del cosmos que vienen a estas esferas a hacer solaxeles, a quitar karmas y a dar dharmas. Y eso, cualquiera de los que nos encontramos en esta sala, si entendemos lo que es esta doctrina, también podemos ser salvadores, porque para ser salvadores menestemos entender qué es lo que voy a salvar. Desde que empiece a alimentarme sana Inti, estoy empezando a salvar las chispas o las almas de esas frutas o de esas verduras o de esas leguminosas o demás aliciertos que ingerí. Esta es la contesta a la pregunta que nos hicieron, y esperamos que la dama que hizo la pregunta le haya quedado clara la contesta que le dimos, y que le damos a la vez gratísimas, porque lo que ha preguntado, no, la contesta que le dimos nos ha licenciado a todos conocer todas estas cosas que en algunas veces las habíamos explicado, y que hoy Nueva Inti, ampliando este tema, las hemos contestado Nueva Inti y las hemos estudiado, y esperamos que sea de gran provecho para cada uno de nosotros, y así el avance sea superior, porque de lo que nos pongamos en práctica, así será el crecimiento de cada uno de nosotros. Se encenderán más nuestras neuronas, se activarán más los registros que habían dentro de nosotros. Gratitudes y adelante entonces, respetable.